podés hacer la entrega del libro así en vivo? Como para que... Ahora, ¿Cómo querés que lo haga? ¿Empezás y te lo doy o cómo querés? Te traje este libro. Arrancamos así. Bueno, Seba, gracias por haberte arrimado a la Hostería Barca, que es como mi casa. De paso metemos el chivo, así me gano el alojamiento. Y en agradecimiento por haber hecho esta cruzada por la ruta interbalnearia, te regalo mi nuevo Broly, Represión el Punk antes del Punk, que lo hice con un gran amigo, Pil Chalar, cantante de Los Violadores. Espero que te guste, vos que sos un rockero y un gran lector, así que para mí tu opinión va a ser muy importante. Esto me va a gustar, yo ya lo sé igual. ¿Cómo nació la idea de este libro? Por una idea de Pil, nosotros nos conocimos por laburo, yo lo entrevisté por sus bandas, por Los Violadores, después por Pils en proyectos solistas, y después él sacó una autobiografía por Editorial Planeta. Y yo tengo un libro que se llama Rock Politique. En algún momento compartimos presentaciones y como la cosa funcionó bien, después hicimos un viaje por Jujuy, también para presentar los libros muy independiente, muy de mochileros, muy de viajeros. Me preguntó si quería hacer un libro con él, si quería participar, por supuesto que sí. Pensamos algunos temas hasta que se le ocurrió ese, que es alrededor del primer disco de Los Violadores, que es a su vez el primer disco del punk en Latinoamérica, y que, bueno, como se desarrolló durante la última dictadura, se grabó durante la Guerra de Malvinas y salió recién en diciembre del 83, con la vuelta a la democracia, me permitía a mí trazar esos intersticios con el entorno social y político en el que se fue desarrollando, que es lo que me gusta a mí, y él ponerle su valor testimonial y aparte, bueno, sumar protagonistas de la época a una lista de más de 30 entrevistados, que la decidió él, nos dividimos, más trabajo de archivo, y bueno, y así es como se pensó la cosa. Y a tu juego te llamaron. ¿Cuál es la complejidad de hacer un libro de estas características? Para vos que igual ya estás involucrado, estás inmerso en el mundo que estás mencionando justamente. Al principio era todo fabuloso porque era compartir la experiencia con un tipo con el que me llevaba bárbaro y él conmigo, pero cuando lo teníamos casi terminado pasó lo que pasó, él falleció el 13 de agosto del 2021. Entonces, bueno, yo en ese momento lo que era agradable y sencillo pasó a convertirse en un obstáculo y lo abandoné porque había perdido el atractivo. Claro. Pero después a los 3 meses me enteré que habíamos ganado una beca del Fondo Nacional de las Artes, a la cual nos habíamos presentado con Pil en vida. Entonces eso, bueno, volvió a ponerlo al proyecto al margen. Y después al año siguiente, en el 2022, me presenté yo solo a otra beca y bueno, también la pude ganar. Entonces eso estimuló un poco más. Después, bueno, charlando con su esposa, su familia, con el que fue su último manager, con su entorno íntimo, les parecía que estaba bien publicarlo porque en definitiva fue una idea de él. A mí me daba un poco de cosa porque tenía miedo de que pareciera que yo estaba haciendo un kiosco con la muerte de él. Y en realidad es una carga emocional la que tenés. Sí, es un poco triste la verdad. Este libro, yo te conté, lo saqué de manera independiente, también con el apoyo de Radio Trípoli, que fue un sello legendario de los 90, que sacó los primeros discos de Ataque, de Hermética, de Los Auténticos Decadentes. Miro la cámara porque capaz no se está mirando el Perro Serrano, que de acá de Gesell. Por ejemplo. Así que recuerda Radio Trípoli, bueno, Chuchu Fasanelli dio una mano. Pero fue una cosa esencialmente autogestiva y cuando me dieron los libros me dio tristeza realmente. Pero por otro lado era cerrar la tapa. De todos modos mis sensaciones están en un segundo plano. Lo importante es que el libro gire, que se lea esa historia, la historia de ese disco. Viste que está medio de moda últimamente hacer libros sobre discos en particular, del rock argentino. Capaz que hace 20 años hubiese sido descabellado una cosa tan específica, pero bueno, tuvo esas idas y vueltas. Yo cuando después decidí retomarlo me costó, era difícil, a pesar de que ya estaba decidido el título, que fue una idea de Pil, habíamos decidido un poco la narrativa, la hoja de ruta, los capítulos, hacia dónde iba a ir. Pero bueno, después también hablar en presente sobre una persona que no está, pero está, así con una experiencia rarísima que nunca hubiese estado en mi imaginación, ¿no? Total. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Empezás a presentarlo? ¿Vas a empezar a dar vueltas? Bueno, primero venderlo, también de una manera muy indie, muy al estilo de los fanzines del punk de los 80,
que fueron parte de esa cultura acá en Argentina. Una preventa, invito a todos y a todas a que sigan la cuenta de Instagram @rockpolitik.ok, que es una cuenta mía, donde subo contenido de música, las notas que hago y etcétera. Y después, bueno, una presentación muy linda para el 10 de diciembre en un lugar de Palermo, de Buenos Aires, que se llama Stramer Bar. Stramer justamente por Joe Stramer, el cantante de los Clash, y que es de Leo De Checo y Luciano Scaglione, la base rítmica de Ataque 77, o sea, está todo ahí como medio en el vecindario del pan rock. Es un lindo lugar, y van a estar Sergio Gramática, que fue el fundador de Los Violadores y el baterista histórico, y Beto Samarvide, cantante de B8, la primera banda de heavy metal de Argentina, que tuvo mucho vínculo con los Viola en esa época. Vive en Estados Unidos, pero justo en diciembre viene para acá y tiene un día libre. Y después, bueno, irlo moviendo también con ese cuidado, porque el otro autor no está, ¿viste? Entonces parece como medio incompleto, pero por otro lado está bueno agitarlo, así que donde se presente la posibilidad, invito, si alguien en Pinamar, la gente del Refugio del Rock o lo que sea les interesa. Vos sabés, Seba, me has visto en presentaciones también bastante creativas, digo, en bares, en donde sea, donde esté, Sale. donde haya unas sillas, una mesa y un micrófono, voy para adelante. ¿Qué te llamó la atención en particular mientras revisabas el libro? Algo que hayas recibido, escuchado, una anécdota. Y es una historia muy poderosa porque la cultura popular es un registro de la historia, ¿no? Y el rock es una de las expresiones de nuestra cultura popular más importantes de Argentina, con el fútbol, acaso las dos, en términos de popularidad y de masividad, en el sentido de que, digo, la historia de un disco, de una banda, además de ser la historia del disco y de la banda, también es una postal congelada de la época de la que está dejando registro. Este disco y la previa, porque en realidad el libro es sobre el camino hacia el disco y luego sobre el disco, es un registro de lo que pasaba en ese momento, digo, desde que comienza la banda, año 80-81, la transición ahí entre el gobierno de Videla y el de Viola, primer y segundo presidente de la última dictadura, y lo que iba sucediendo en el país, qué sé yo, el fenómeno Diego Maradona, que recién pasaba a Boca, la visita del grupo inglés Queen, que fue el que inauguró a Sudamérica como ruta de giras de bandas de rock del planeta. Antes giraban por Estados Unidos, Europa y Japón. La guerra de Malvinas en el 82, con lo que sabés que también generó para el rock, ¿no? Que permitió que por no pasar canciones en inglés, por la anglofobia que había, eso hizo que se pasaran canciones de muchas bandas argentinas, y eso propició que los sellos salieran a buscar a las bandas. A pesar de eso, a Los Violadores les costó por el nombre que tenían, por las canciones y los problemas que tenían para tocar. No existía la escena de lugares de rock, medio que había que inventarlos. De hecho, ellos empiezan haciendo base en un restaurante de comida francesa muy coqueta en Recoleta, o sea, lo que uno menos imaginaría con el punk, ¿no? Entonces, bueno, termina siendo el disco una excusa para también ir conociendo modos y hábitos de las distintas juventudes porteñas de esa época, y también las tensiones que se empiezan a dar en el rock, que ahí se empieza a producir la primera renovación generacional con Virus, B8, Violadores, Los Redondos, hasta ahí una lucha social, digamos, el rock era estrictamente de clase media, y ahí empieza también a abarcar las clases populares. Entonces eso es lo que a mí siempre me interesa, ¿no? De los fenómenos del rock en general, lo que permiten sintonizar con la época con la que fueron conviviendo, más allá de la música misma. Rockpolitik.ok, ¿así? Así, rockpolitik.ok, el Instagram, y ahí, bueno, pueden comprarlo si quieren, a un precio bastante accesible. El libro tiene prólogo del ruso Berea, también un prócer total, y que fue contemporáneo y vio a Los Violadores en esa época, así que queda como un poco entre amigos, ¿no? Entre amigos de la banda, quiero decir, y yo que aparecí después. Espectacular. Felicitaciones. Bueno, Seba, un placer. Gracias como siempre a vos y a todo Telpin por siempre ayudarme a difundir mis laburitos. Así que muy contento siempre de poder estar acá. Un saludo a todos. ¿Me lo quedo este? Ese es para vos, por favor. Espero que lo leas. Gracias. Y que seas muy duro con tu crítica, como siempre. Para bien o para mal. Firme.